Tenemos en línea a quien hoy va a salir, que es Felipe Ríos Díaz, que es licenciado en Comercio Internacional y es maestrando en Relaciones Internacionales, docente y profesional independiente. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Bien, todo bien, te agradecemos mucho el contacto y que nos puedas ayudar a pensar un poco las cuestiones particulares que están sucediendo en la región. Y si te parece bien, arranco con la primera pregunta, ¿te parece? Vale, listo, estamos de acuerdo. Bueno, y justamente en base a algunos planteos que estábamos haciendo recién en la editorial y demás, en particular quisiera saber si vos creés que existe alguna relación entre la decisión de apartar a Venezuela, ¿no?, y las negociaciones que se están llevando adelante para la firma de un acuerdo con la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta que hay incluso la prensa ha reflejado que el Mercosur retomó en estos días las negociaciones. Está bien. Tendríamos que empezar diciendo que en el Mercosur esta clase de acuerdos se realizan votando en forma unánime todos los miembros del bloque. Por lo tanto, la falta justamente de apoyo de uno de los miembros, en este caso Venezuela, probablemente, o sea, significa justamente que no se pueda llevar a cabo un acuerdo con la Unión Europea. Pero no creo que sea uno de los motivos por los cuales haya una situación de conflicto interno en el marco del Mercosur. O sea, las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea existen desde que existe el bloque de la Unión, desde que existe el bloque del Mercosur en realidad. Por lo tanto, no es un factor clave. Sí hay disidencias por ese tema con Venezuela, ¿no? Pero las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea tienen otros factores de fondo, como son justamente los subsidios a las políticas agrícolas comunes que tiene la Unión Europea, que valga la redundancia, el Mercosur tiene una matriz productiva en relación a lo que son productos alimenticios. Y después el problema que tenemos es que la Unión Europea negocia a partir de cuotas arancelarias generalmente, como es la cuota Hilton que tenemos, o la cuota del maní que tenemos con Estados Unidos, que son básicamente las diferencias que tienen ellos entre lo que producen y lo que necesitan a partir de la demanda interna que tienen de alimentos. Claro. Por lo tanto, o sea, es un factor. El tema de la situación de Venezuela es un factor justamente en cuanto al conflicto, pero no necesariamente es el factor por el cual se está tomando la decisión de suspender o darle un ultimátum, en realidad, jurídicamente hablando, dándole un ultimátum imposible de cumplir a Venezuela. Claro, ¿vos creés que, digamos, la tesis podría ser cuestiones políticas, un cambio de eje político, o creés que puede llegar a haber alguna razón superior? Mira, en la región, en lo que es Sudamérica particularmente, estamos pasando por una situación de recesión económica muy importante. En Venezuela, en Brasil, en Argentina, ya lo sabemos, y en Ecuador, con reducciones muy importantes en términos de comercio. Particularmente la situación de Venezuela, a ver, si hacemos un poco de memoria, la situación de suspensión que pasó Paraguay en el 2012 creó un cierto dolor en los paraguayos, en la política paraguaya. Por lo tanto, la postura que tiene Paraguay hoy, que es totalmente, quizás es el país más duro con Venezuela, es bastante razonable, porque a partir de la suspensión que le hicieron a Paraguay, se votó automáticamente la votación del ingreso de Venezuela. Después tenemos el caso de Argentina, que ya el actual presidente Macri en elecciones había anunciado que estaba en contra de cómo se estaba llevando a cabo la situación ¿cómo se dice esto?, política en Venezuela. Una clara señal de injerencia interna. O sea, está mal que un candidato presidencial y después como presidente electo haga esa clase de comentarios. Por lo tanto, ya Argentina ya tenía una posición tomada, y era que no estaba de acuerdo cómo se venía llevando a cabo el desenvolvimiento político en Venezuela. Y por parte de Uruguay tenemos el caso del secretario de la OEA, ¿sí?, que es uruguayo, que ya se había manifestado en varias oportunidades diciendo que prácticamente era una dictadura el gobierno venezolano. Claro. La situación de Brasil la dejo un poco aparte, porque la verdad que la situación de conflicto político
hizo que no se concentraran mucho en el problema de Venezuela. ¿Y cómo explicás en este caso o en este sentido algo que veníamos analizando hace un ratito, este eje que se conforma también alrededor de Venezuela, como podríamos denominar el resistiendo con aguante regional, de Evo Morales, Rafael Correa y bueno, obviamente la figura de Maduro convocando al movimiento de países no alineados la semana pasada? Bueno, Venezuela está buscando legitimidad a nivel internacional, ¿no? Digamos que tiene problemas con la OEA, tiene problemas con el Mercosur. No hablo de la UNASUR porque actualmente Venezuela está dirigiendo justamente la presidencia pro tempore también de la UNASUR. Pero recordemos que la situación se marcó en el año 2004, cuando se creó justamente el ALBA, que vos me estás diciendo, sí. Ese movimiento antiimperialista que son Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua. Este anuncio que hizo Chávez en la conformación del ALBA, fíjate que coincidió en el mismo mes que Lula da Silva anunció la creación de la UNASUR, que unos días de diferencia prácticamente hubo. O sea, ya en ese momento Lula da Silva, que tenía una cierta amistad muy profunda con Chávez, no adhirió al ALBA. No adhirió en ese mes, no la apoyó ese mes y no la apoyó en los años siguientes. O sea, hubo una convivencia entre la UNASUR y el ALBA y sigue habiendo una por dos canales separados, digamos. Sí, creo que, o sea, por parte de Brasil apoyó políticamente a Chávez en el ingreso como ya está al Mercosur, por una cuestión de conveniencia. Si vemos unos par de valores nada más, que no hay mucho comercio entre Brasil y Venezuela, apenas ingresa Venezuela al Mercosur, Brasil aumenta en forma exponencial, duplica las importaciones de petróleo por parte de este país. O sea, el interés era económico, no había un interés estrictamente ideológico con Venezuela. Pero bueno, esto se ha totalmente destruido porque la caída de los precios internacionales del petróleo, el descubrimiento de petróleo en el mar territorial brasilero, provocó que los números de importaciones de petróleo que venían teniendo, Brasil de Venezuela, que rondaban más o menos los $1.000 millones, pasaron a tener $400 millones el año pasado. Un número totalmente insignificante. Bueno, entonces, ¿podríamos hablar de un proceso de desintegración actualmente en la región o cómo lo ves vos? Yo creo que hablar de desintegración es algo bastante duro realmente. Primero, los acuerdos que tenemos nosotros a nivel regional son todos acuerdos en términos económicos. Los grandes acuerdos. El Mercosur es una unión aduanera, estrictamente hablando, ¿no? Y después el Mercosur tiene acuerdos de preferencias arancelarias, de libre comercio, sabemos que tenemos con Chile, con Bolivia, con la comunidad andina, con Venezuela, Venezuela la hemos justamente incorporado, con Surinam. O sea, todo lo que es Sudamérica está unido por acuerdos de preferencias arancelarias en forma directa o indirectamente. Por más que no forma parte del Mercosur, el Mercosur tiene acuerdos de libre comercio, puntualmente. Es obvio que cuando cae abruptamente el comercio entre los países, se tambalean un poco el tema de cómo están las relaciones entre los distintos gobiernos. Pero una situación de desintegración es la verdad que es algo imposible, porque hay un grado de interdependencia impresionante entre los países. Felipe, te hago una consulta, Ignacio, mi nombre. Sí, Ignacio. Volviendo un poco a las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, sí. Vos mencionabas muy bien al principio de la entrevista que tal vez el impedimento más grande para que este acuerdo se concrete es la política que lleva adelante Europa, en especial países como Francia o Holanda, en su área de agricultura, digamos, sí. Que choca directamente con la matriz productiva de la región y la parte en la cual realmente somos competitivos. ¿Cómo vos ves posible entonces a partir de esto que se acerquen las posiciones? Porque la realidad es que, como vos dijiste, hace casi 17 años que se está llevando adelante esta negociación y cada vez que pueden, por lo menos de este lado del océano, dan signos de que se puede llegar a un acuerdo. Ahora, para llegar a un acuerdo, ¿no crees que tenemos que entregar
algunas cuestiones estratégicas de industrialización, por ejemplo, es decir, que se primarice nuevamente la economía agroindustrial en Argentina para facilitar otro tipo de intercambios que sí le interesan a Europa, o cómo nos ves a la hora de negociar este acuerdo y si puede ser beneficioso para nosotros. Bueno, los bienes de capital son una gran necesidad para nosotros. La verdad que Alemania particularmente y Francia, Holanda son países que nos han importado muchos, nos han vendido muchos bienes de capital. El asunto es que, hay una cuestión de ventajas comparativas, creo yo. Nosotros somos una región que estamos justamente en el hemisferio sur. Cuando nosotros tenemos primavera, verano, ellos están en invierno y otoño, y toda nuestra producción, de productos agrícolas, debería tener un posicionamiento mucho mejor en la región europea, en realidad, ¿no? Porque supuestamente ellos están en invierno y en otoño, no deberían ser tan competitivos en ese momento del año. Sin embargo, bueno, el avance de muchas estrategias, de mucho desarrollo tecnológico en Europa, invernadero, hoy prácticamente tenés todo por invernadero y por sistema de hidroponía, y sumado justamente a los subsidios, es muy difícil para nosotros ser competitivos en términos agrícolas. Uno pensaría que estando en el hemisferio sur debería ser justamente muy competitivo realmente, pero la realidad es que el avance tecnológico ha provocado que no seamos muy competitivos. Argentina particularmente tiene un desarrollo comparativo en lo que es todo lo que es la industria nuclear, que se ha venido gestionando estos últimos 10 años, y tenemos un gran desarrollo industrial de productos intermedios y de bienes de capital por parte de Brasil. Brasil es un socio estratégico para Argentina, concentra el 20% de las exportaciones. Ha caído el comercio entre Argentina y Brasil, ha caído, pero proporcionalmente que ha caído en volumen, los porcentajes se siguen manteniendo, porque hay un grado de enlace a nivel de cadenas de valor muy importante. Por lo tanto, cualquier avance, ¿cómo es esto? Que hayan de acuerdo con la Unión Europea, afecta intereses, si no es del lado brasilero por la parte industrial, es por el lado argentino, por el lado de productos agrícolas. Dejo de lado acá a Uruguay y Paraguay, que son países muy pequeños en términos de comercio, ¿no? Y bueno, y Venezuela, que está en esta situación de que probablemente, inevitablemente, termine en una suspensión a partir del 1 de diciembre. Ahora, Felipe, también se mencionó, a partir de lo que pasó hace, creo que ya van 2 meses, me refiero al Brexit, que eso podía llegar a complicar todavía más las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, siendo que a partir de la salida de Gran Bretaña definitivamente de la integración europea, las negociaciones iban a volver cada vez más difíciles, pero que eso al mismo tiempo abría una ventana de oportunidad para negociar, digamos, bilateralmente con Gran Bretaña acuerdos de comercio. ¿Cómo lo ves eso? Gran Bretaña es un país que también, de vuelta, por una cuestión así... ¿cómo se dice esto? Territorial, es un país que se ha especializado en la producción de bienes primarios. Produce leche, toda la parte de Irlanda, de Escocia, tienen gran producción de granos. No nos olvidemos de la ley de granos, que en algún momento nos impidió justamente exportar granos allá a su región, ¿no? Restringiendo, o sea, tiene un grado de relación muy importante con el continente, independientemente de que ahora se corte, o que ellos supuestamente salgan así de la Unión Europea. Hay una cuestión muy importante para nosotros que nos afecta, que es el tema de los fletes, ¿sí? Y que la Unión Europea está muy justamente, maneja muy bien, los sistemas de infraestructura son muy viables realmente para que el costo del flete no impacte sobre los precios de venta. Por lo tanto, nosotros seguimos estando marginados del mundo en términos de logística. Las rutas marítimas realmente nos han marginado. Si bien las principales rutas están acá en la región, el costo para nosotros es muy alto realmente. Y el que incide muchísimo en lo que son las materias primas realmente, que es donde somos competitivos. Por lo tanto, yo no creo realmente que afecte mucho. Ya el negocio con el Reino Unido terminó hace más o menos 100 años. O sea, desde que se conformó prácticamente todo lo que es la Conmebol, el Reino Unido nos ha dejado de comprar materias primas en general. Por lo tanto, sí. Este es un tema que se habla hace rato, el déficit de infraestructura que tenemos acá en la región, no solamente en Argentina. Si haces cálculos de costos, cuesta más caro un flete del norte hacia Buenos Aires que el flete de Buenos Aires a China, y eso incide directamente en el precio,
haciéndonos perder competitividad. Pero ¿no crees, digamos, que también es una salida que tendría que venir del lado de la integración, porque es un déficit que se tiene en toda la región y sin una inversión fuerte a nivel regional parece casi imposible estar hablando hoy de inversión en infraestructura y logística en Argentina? Bueno, yo te hago dos comentarios. Primero, nosotros estamos importando mercaderías de Chile por barco, que tienen que atravesar todos los puertos del Pacífico, pasan por el Canal de Panamá, hacen unos par de, ¿cómo se llama esto?, transbordos en el Caribe, hacen transbordos en, ¿cómo se llama esto?, en el norte de Brasil, y llegan a Argentina 60 días después. Así es el comercio marítimo entre Argentina y Chile. Sí. No tenemos una vía férrea directa, un comercio directo entre Argentina y Chile que nos permita justamente aminorar estos plazos. En el marco de la UNASUR se han llevado a cabo varios proyectos justamente para avanzar con la parte de infraestructura, pero la realidad es que hoy prácticamente decimos que no ha habido grandes cambios realmente. Todavía es un proceso realmente y es muy lento, porque las distancias que tenemos nosotros, o sea, estamos hablando de un país, Argentina ¿cuántos son? 23 Francias, serán, y tenemos 40 millones de habitantes, entonces la inversión per cápita que tenemos que realizar nosotros en infraestructura es totalmente descomunal si lo comparamos con un país europeo. Europa, cualquier país tiene, con las mismas dimensiones geográficas que Buenos Aires, tiene 80, 90 millones de habitantes, y son 80, 90 millones de contribuyentes a inversiones de infraestructura. Por lo tanto, es normal que en nuestra región, que es una región muy despoblada, con distancias muy largas, nos cueste muchísimo llevar a cabo inversiones de infraestructura. Es muy, muy difícil realmente. Felipe, quiero irme un poco, o volver un poco a la cuestión política, ¿no? Mauricio Macri aseguró, ahora que está en la ONU y habló, que Venezuela es un desastre, no es una democracia, dijo particularmente, ¿no? Sí. Y bueno, quisiéramos saber qué rol vos crees que tiene la Argentina en este nuevo proceso que se viene, y qué influencia, ¿no? A propósito también incluso de lo que fue el encuentro de Tabaré Vázquez con Temer allá en la ONU, y ahora la visita de Temer al país en los próximos días. Bueno, primero, yo creo que está mal realmente que estemos haciendo esa clase de, ¿cómo se dice esto?, de apreciaciones así en términos del Poder Ejecutivo opinando sobre otro país. Eso forma parte un poco de injerencia en política interna, que tanto le molesta a Venezuela y que tanto le molestó a Brasil en su momento, cuando desde Argentina se opinaba por parte de Cristina Kirchner sobre el proceso que se estaba dando con la salida de Dilma Rousseff. Por lo tanto, así en términos políticos es muy duro opinar sobre la política interna de otro país. Ahora, Venezuela se ha visto aislada, lo que en una época justamente que teníamos grandes dictaduras acá en la región, la Comisión de Derechos Humanos era como un salvataje. Venezuela ha denunciado este acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos por parte de la OEA. O sea, lo que en una época, cuando en Argentina había un proceso dictatorial, era una salvación que venga la Comisión de Derechos Humanos, veamos que Venezuela ha denunciado este acuerdo, considerándolo dañino para su política interna. Por lo tanto, creo que Venezuela se ha aislado sola realmente. Bien. Sin mucha necesidad de que Macri o que Brasil hagan intentos de aislarla y demás. Yo creo que Venezuela ha promovido justamente políticas de aislamiento en sí misma. Ya el bloque del ALBA es un bloque que alinea países que no forman parte ideológicamente del resto de los países. Eso es una forma de fragmentarse ellos. Claro. De vuelta, es mi opinión personal. Después Temer lo que está haciendo, Temer está buscando buscando legitimidad a nivel regional, reanudando justamente relaciones con Uruguay y principalmente con Argentina, porque fíjate vos que el proceso que se está dando en Argentina, en Brasil, es muy similar, es un proceso de ajuste. Hay una reducción del PBI en Brasil del 3% del año pasado, y hay un proceso justamente de ajuste, hay un problema monetario muy grande en Brasil y en Argentina, y lo que están buscando básicamente son acuerdos políticos en términos macroeconómicos. Argentina tiene problemas cuando Brasil devalúa. Sí, inmediatamente tiene que hacer un ajuste de tipo de cambio porque hay una relación muy importante en términos económicos. Ahora, cuando Paraguay
o Uruguay tiene una devaluación, a Argentina directamente no le afecta en nada. Es algo que nosotros no seguimos mucho. Pero la política brasilera tiene un grado de dependencia para Argentina muy grande. No así para Brasil. Brasil tiene un grado de diversificación de exportaciones mucho más importante. Bien. Bueno, Felipe, ha sido muy claro, te agradecemos muchísimo el contacto, esperemos que continuemos en contacto, realmente has hablado con muchísima claridad y también nos diste una clase, la verdad, te queremos felicitar y agradecer mucho. Por favor, los agradezco a ustedes, gracias Diego y muchas gracias a Ignacio. Bueno.